Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a los primeros invitados de la revista de Opinión Democracia, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, ex director de la Unidad de Lucha contra el Crimen, y el doctor Ramiro García Falconi, catedrático y penalista. Les invitamos para hablar sobre este problema que en medio de la violencia se ha vivido durante los últimos años en el Ecuador y la ilustración de sendos reportajes, tanto de Plan B, una sobria investigación, al igual que el informe de ENSIG Crime, que da cuenta a nivel internacional de lo que sucediera en el país. Al menos se circunscribe a los 7.379 muertes violentas, como dicen estas investigaciones, durante la época del gobierno de la Revolución Ciudadana entre 2007 y 2017. General Juan Carlos Rueda, ¿cómo entender y quiénes deben responder en base a las investigaciones de estas muertes violentas? Muy buen día. Buenos días. Yo creo que el hecho de prender la luz, de aclarar todas las cifras es importante para el país, para el sistema de seguridad, porque en base a un diagnóstico que se desarrolla con la verdad como su primer recurso, entonces se pueden activar todos los mecanismos que el Estado dispone. Pero si desde el gobierno, si desde las autoridades que están a cargo de manejar este control, este servicio público a la sociedad de la justicia, de esclarecer, como en este caso las muertes, tienen protocolos que en realidad lo que hacen es tapar, es hacerlo más opaca la visión general sobre los temas de seguridad para atribuirse éxitos que en la realidad no van a representar el logro que ellos quisieran obtener, porque tarde o temprano las muertes van a salir adelante, porque hay familias, porque hay un país, porque hay la prensa, porque la opinión pública obviamente tiene un repudio a estas tácticas políticas que ensombrecen el panorama, ya de por sí terrible, con un nivel de violencia que ha vivido el país, no últimamente, hace varios años venimos con una escalada de la violencia, pero si no se aclara, si no se transparenta esta información al público con el ánimo de satisfacer ciertas demandas del Ejecutivo en el orden político, entonces esto nunca se va a resolver. Tenemos que tener claridad, y por eso es que cuando en la gestión, en algún momento en el Distrito Metropolitano, me cumplió el honor de dirigir este trabajo, esta gestión frente a la policía, mi idea era pedir a los oficiales que conjuntamente con las comunidades acudan a denunciar, pese a que esta denuncia lastimaba o perjudicaba a aquellos que estaban en su momento dirigiendo acciones en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la gestión política de la seguridad, porque obviamente desacreditaba su gestión, y ellos ven las cosas en un cortoplacismo, ven los resultados aun cuando tengan que de alguna forma ocultarlos. Y por eso es que en la gestión, para un jefe de policía honesto, lo que necesita es tener claridad de lo que está sucediendo en el país, de lo que está sucediendo en cada barrio, en cada jurisdicción. Y un elemento importante es obviamente el indicador de la tasa de homicidios. Pues dependiendo de cómo se presente este mapa criminal, entonces se activarán todas las respuestas institucionales. Si es que no funciona de esa forma, entonces todos los órganos de seguridad, de justicia, los órganos inclusive políticos actúan
cerrados los ojos y no saben en qué lugar actuar, contra quién actuar, qué es lo que hace falta, cuál es la inversión que necesita el Estado ejercer. Por eso es importante que se aclare, más allá de establecer las responsabilidades, que es, obviamente esto le corresponde a la justicia y a la política, para determinar quién se beneficia de tener este modelo de gestión en el que la información no se la tramita como un recurso valioso para desarrollar políticas, para que todos los órganos que están involucrados en la gestión de la seguridad, de la justicia, en la gestión social, puedan resolver el problema. Ante un hecho como este es como entrar a un cuarto a oscuras sin tener la información. Necesitamos prender todas las luces, y las luces son obviamente la información. Han pasado varios años y aparece un académico, el señor Tomasi, y prende las luces. Esto es algo inadmisible. Es inadmisible porque estas muertes representan dolor, representan una pérdida para el Ecuador. Y de todos modos necesitamos tener conciencia de quiénes son los responsables, por qué se llevaron a este nivel este tipo de ocultamiento. Y lo que hay que hacer es obviamente tomar medidas correctivas, tomar medidas para que estas cosas no se vuelvan a producir. Y no es menos doloroso saber que hay, o conocer a través de los medios o a través de los órganos oficiales que hay menos muertes, cuando en realidad las hay. Es como tener un remedio de mentira para la sociedad. Esto no funciona así. Tenemos que decirle a la gente la verdad. Tenemos que actuar con las instituciones, con medidas, con información correcta. Y en eso el Estado no tiene que invertir para distorsionar. Y estamos acostumbrados en todos los niveles de gobierno al cortoplacismo, a medidas parche, a buscar las respuestas en los síntomas y no en las causas. De esa forma, el país no va a avanzar. Y obviamente las instituciones y la gestión de la seguridad es un tema tan serio, tan determinante en la vida social, política, económica, que requiere de información de partida para tener los niveles de respuesta que eso amerita en todo el ámbito policial, en el ámbito fiscal, en el ámbito judicial, en el ámbito penitenciario, en el ámbito político. Esto no puede continuar así, lejos de solamente buscar un responsable, porque ya los responsables ya los intuimos, ya sabemos quiénes están detrás de esto, quiénes han tenido esta alianza perversa y quiénes utilizan los recursos de la violencia, el terror como recursos políticos que ya no son la excepción, son cuestiones que están siendo utilizadas en forma sistemática. ¿Cómo es posible que la política haya caído tan bajo? Y están en juego, y ya no solamente cuestiones como las corruptelas a las que nos tienen acostumbrados, sino también están jugando con la vida de los ecuatorianos, con la seguridad de los ecuatorianos. Esto no puede continuar así, y desde luego que, como le digo, hay responsables políticos, porque ellos son los que definen y deben tomar las decisiones en su momento. El problema está ahí, y no porque se lo encubra o se lo disimule, el problema ya se soluciona. El problema se soluciona tomando decisiones, y para eso necesitamos líderes y liderazgo. Liderazgo que tiene que trabajar en base a equipos con conocimiento, con información veraz, comprobada, con información que le hagan reaccionar a todo el Estado en su conjunto ante un problema de la magnitud que representa unas tasas de homicidios realmente alarmantes. En esa ocasión de la que yo le hablo, tanto el alcalde como el ministerio estaban preocupadísimos porque las personas en los barrios acudían a denunciar a las estaciones de policía y se les ponía trabas, y eso también
a veces la calificación perversa. A un oficial se le calificaba porque habían menos o más homicidios o menos o más robos. Entonces, esto para mí era contraproducente. Yo les pedía, mientras más claridad tenga al inicio de mi gestión, quiero más denuncias, quiero saber qué es lo que está pasando en los barrios, en las paradas de los buses, en los centros, a la salida de los centros escolares, en los sitios de diversión, en los mercados. Ahí quiero saber, porque la gente conoce, y si tiene confianza en el sistema va a denunciar. Pero si sus denuncias no son consideradas con la gravedad, y es más, se las descalifica o se las califica de una forma que no aparece en las estadísticas oficiales, no tiene ningún resultado. Por eso nosotros tenemos que desarrollar toda una estrategia de estadísticas policiales, estadísticas penales, estadísticas criminales, estadísticas judiciales, etcétera, porque cada una de estas variaciones de las estadísticas tienen una interpretación, y necesitamos gente que realmente interprete las cosas desde el conocimiento, desde su experiencia, no gente que aparecen en todos los lados. La gente es experta en un tema y los resultados están ahí. Los resultados no están ahí. Los resultados son estas consecuencias: ocultamiento de la información, y luego tenemos cifras terriblemente preocupantes, porque se ha sembrado un ambiente de descomposición en materia de seguridad, en la que las instituciones, y la sociedad misma se ha visto debilitada por intereses de orden político. Yo no encuentro otra explicación, y intereses políticos mediáticos, y que se acusan de unos a otros, de un gobierno a otro. Esto no es una cuestión de interés de un gobierno, de un partido. Finalmente es interés del país, es interés de la gente, de la sociedad. A nosotros nos tienen hartos de sus acusaciones mutuas, de quién hace más o menos o quién no hizo. Ahora vemos que se defienden inclusive decisiones pueden ser algunas no las más felices o las más equivocadas, pero son decisiones finalmente que enfrentan el problema. Y en esto hay que darle un reconocimiento a un gobierno que obviamente está haciendo, ante la avalancha de esta información, ante la avalancha de los hechos, está haciendo y tomando acciones además que solamente se pueden desarrollar con una imaginación e inteligencia superior, porque con el amañatamiento de todo el modelo constitucional, penal, todo el desbarajuste que representa el sistema judicial, el sistema institucional, policial, que ha sido penetrado, el sistema de defensa que también corre el mismo riesgo, y de hecho ya vemos algunos síntomas. Esto no es un problema que tenemos que dejarlo en manos de los políticos. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. ¿Cómo entender y traducir estas investigaciones, como señalaba el general Rueda, como el caso de Arduino Tomasi, Plan B, el informe de Insight Crime, que da cuenta de más de 7,000 muertes violentas en la época de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo justificar, cómo explicar esto al Ecuador y al mundo? Doctor García, buen día. Por favor, el audio, Ramiro. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación, para todos los oyentes. Para tener ruedas bien. Mira, a ver, en primer lugar, ahora vemos un fenómeno que resulta inédito en el Ecuador.
y es la impregnación del narcotráfico en las más altas esferas, tanto de la justicia como de la institucionalidad gubernamental, policial, militar. Acabamos de ver este fin de semana como el ex jefe de antinarcóticos acaba de ser apresado en un operativo de narcotráfico. Y esto además no pasa solamente en el Ecuador. Hace 2 o 3 semanas en España se detuvo al jefe antilavado de la policía de España, acusado de ser parte de una estructura de narcotráfico ecuatoriana. Ojo, porque el tipo cae por un envío de 13 toneladas, la mayor incautación de España, hecha desde el Ecuador. Y es ahí donde él interviene. Entonces, claro, lo que vemos es un fortalecimiento de los carteles de drogas, una impregnación cada vez mayor en la policía y en la justicia del narcotráfico. Y eso es lo que se señala en el informe de Inside Crime, cómo desde la institucionalidad gubernamental se miró para otro lado, por decirlo de alguna manera, mientras el narcotráfico se consolidaba, se fortalecía. Y claro, antes habíamos visto cómo grupos delictivos trabajaban para grupos políticos. Ahora estamos viendo que grupos políticos trabajan para grupos delictivos. Es un fenómeno al revés. Ahora vemos cómo el narcotráfico tiene operadores políticos. Cómo el narcotráfico ha tratado temáticamente de desestructurar a la institucionalidad que todavía queda en pie. Miren los ataques que ha recibido continuamente la señora fiscal general, y no solo desde la delincuencia, desde la política. Mire cómo el mismo Wilman Terán, por ejemplo, que ahora está preso y acusado de haber favorecido a narcotraficantes, siendo presidente entonces del Consejo de la Judicatura, trató en su momento de bajarse a la fiscalía. El Consejo de Participación Ciudadana hizo exactamente lo mismo. Entonces estamos viendo ya un fenómeno diferente. Ya no son grupos delictivos, como decía hace un momento, que trabajan para la política, sino grupos políticos que trabajan para el narcotráfico. O sea, los jefes ya no son los políticos, ahora los jefes son los narcotraficantes. Y los políticos son sus empleados. Vemos como, por ejemplo, una persona que claramente activó por el narcotráfico, salvado de un juicio político por la mayor bancada legislativa actual. Entonces, claro, y esto solo lo entendemos desde los dólares del narcotráfico. ¿Cómo esto solamente se puede entender desde el trabajo que hacen las organizaciones políticas, ciertas organizaciones políticas, en favor del narcotráfico? Así de sencillo. Y los casos Metástasis, Purga, Flag, nos muestran cómo ha permeado el narcotráfico a las instituciones, cómo hay jueces que no es que todo el problema se acabó con los jueces capitales, no. Todavía hay jueces fiscales que trabajan para el narcotráfico, que reciben dinero del narcotráfico y que están en, y mientras eso no se resuelve, mientras tengamos policías que trabajan para el narcotráfico, mientras tengamos jueces que trabajan para el narcotráfico, esto es materialmente imposible generar un plan de seguridad coherente. Doctor García, frente a este panorama que vivimos, que se ha profundizado, se ha agudizado, partiendo de lo que sucediera en esos 10 años, ¿cómo darle salidas y soluciones? Por ejemplo, ¿cómo implementar la política criminal concretamente en el país? Mire, a ver, cuando hablamos de política criminal estamos hablando de una estructura multisectorial. Es decir, no hay una solución para la inseguridad.
La inseguridad se la tiene que atacar desde muchos aspectos. Pero hay un par de frentes que son fundamentales, que son policía y justicia. Mientras no se depure a la policía y mientras no se depure a la justicia, mientras tengamos policías que están trabajando para el narcotráfico, mientras tengamos jueces que están trabajando para el narcotráfico, no se puede generar una política criminal coherente, una política de contención del delito coherente. Esta explosión de violencia que hemos tenido durante los últimos años solo se explica justamente desde el narcotráfico y desde la disputa de los grupos delictivos por quién es el que maneja el. Y claro, es una disputa violenta, es una disputa cuya contabilidad se cuenta en cadáveres. Entonces, esto es súper grave, pero lo más grave es que la institucionalidad que está llamada a luchar contra esa delincuencia, que la institucionalidad que está llamada a enfrentar esa delincuencia, está permeada por esa delincuencia. Y claro, mientras eso no se soluciona, mientras no existe una verdadera depuración de la justicia y de la policía sobre esto, no captura. Vuelvo con el general Juan Carlos Rueda. General Rueda, ¿cómo lograr depurar a las instituciones? Decía el doctor Ramiro García que es fundamental el que haya sido detenido hace poco el ex jefe antinarcóticos, nada menos que un coronel de Estado Mayor de la Policía Nacional, no demuestra esta contaminación que ha penetrado las instituciones, pero finalmente, ¿cómo establecer una política criminal en el Ecuador? Que es el resultado de esta identificación de gente que está vinculada en las instituciones como la policía es obviamente mucho más grave que lo que podría pasar con otro tipo de instituciones. Y lo digo esto porque obviamente me pertenezco y nos duele a los policías, porque hay cientos y no miles de policías que día a día se juegan por su país, por sus familias, por la seguridad, y sin embargo dentro de las mismas instituciones el crimen organizado ha hecho huecos que filtran esa misión institucional que debe ser respetada y sagrada. Pero en ese orden de ideas, si es que nosotros nos quedamos solamente en que la policía, pese a que, como le digo, esto es tan importante para el país porque son instituciones pilares, es el Estado en su conjunto. Los síntomas están en la política, financiamiento de campañas, están en personas que tienen intereses políticos inconfesables, que han llegado a hacer alianzas con estructuras criminales que manejan la violencia, el terror y manejan los recursos que se producen a través de estas redes internacionales. Y yo creo que no solo es la policía, querido doctor García, yo creo que el Estado, si decimos las cosas por su nombre y con la magnitud, el Estado está fallando. Académicamente, los especialistas lo conocen como el Estado fallido, porque la principal razón de existencia del Estado es precisamente la seguridad. Y el Estado está en todo, menos en lo que le corresponde. El Estado nos pide recursos, se aumentan impuestos, se canalizan una serie de imposiciones para el comercio, para todo tipo de actividades, pero la seguridad, que es lo básico, la seguridad, la justicia, que es la razón de la existencia del Estado. Nadie quisiera vivir en un Estado con tantas regulaciones, sin embargo aceptamos vivir con esta restricción a una libertad total por la promesa del Estado de manejar monopólicamente la violencia, y lo que no tenemos es eso. Ahora hemos visto que ya no solamente es en el territorio, sino en lugares tan específicos como las cárceles. Este informe que hace Inside Crime es tan doloroso y tan evidente la falla, el fracaso estatal, en lugares donde se supone debe haber un control total. Y de hecho algunos especialistas en materia penitenciaria han dicho que la cárcel es
el sistema del control total, pero el sistema de control total de las bandas se han multiplicado, generaron de tal magnitud el problema que se les ha ido de las manos, se nos está yendo de las manos. Las bandas están controlando los principales centros, o no todos los centros. Ellos tienen las llaves del sistema, ellos administran el sistema, ellos hacen negocios. Es un negocio tan lucrativo, uno de los negocios más lucrativos. Yo no veo un empresario que tenga los niveles de ingresos que tienen las mafias que manejan las cárceles. Se habla de centenares de millones de dólares. Amén de que desde ahí han hecho unos centros de control, centros de mando, centros de dirección del crimen en el resto del territorio nacional. Ya no solo se disputan los pabellones ni las cárceles, se disputan los puertos, se disputan las rutas y las fronteras, y tienen alianzas con mafias de México, de Colombia, y esas alianzas se desarrollan a Europa, se desarrollan en los Estados Unidos, y el Estado reacciona tardíamente. Entonces la política criminal tiene que ser, como ha dicho el doctor García, obviamente partiendo de tener claridad. Ya los diagnósticos están, pero tenemos que ir a las causas, no vayamos a los síntomas. Los médicos tratan de buscar las causas del cáncer. Tratan de ver que el consumo de azúcar excesivo, de almidones, de alcohol, de tabaco, tiene una consecuencia en la producción de estas enfermedades. Lo propio tiene que hacer el político. El político debería declararse como un médico, como un doctor para la sociedad y buscar las causas de este problema. Y se ha dicho que es la pobreza, que es la falta de educación. Esas también son síntomas de la descomposición. Yo creo sinceramente que el Estado está abarcando tantas cosas, se pierde en tantas cosas, y en lo importante y en lo radical no se preocupa con la debida importancia. Y no me refiero solamente al gobierno que ahora está tratando de implementar todos los recursos institucionales, pero necesitamos de la intervención de todo el Estado en su conjunto para que apoyemos y todos coincidamos que esto es lo importante, que la legislatura no marche en contracorriente de las propuestas, sino que apoye, que la justicia haga lo propio y que se dejen de devaneos en otras actividades tan intrascendentes en el ámbito social, en el ámbito, se generan leyes o acuerdos para reconocer el día de determinado producto en una área importante en nuestro país, pero esa no es la función del Estado. Me refiero en este caso a la legislatura, me refiero a los jueces, a los fiscales, que deben mirar por robustecer un sistema y autosanearse. No es posible que a la policía, como es el caso de estas 2 décadas, casi se le ha dejado desmantelada de recursos de autodepuración, y más bien se la manipula desde los sectores políticos. Ya los oficiales no obedecen a sus estructuras jerárquicas porque están detrás las estructuras políticas que están liderando estas instituciones, y así no funcionan las cosas. Entonces necesitamos una política integral, una política que vaya a las causas. Necesitamos que el Estado deje de fallarle a la sociedad y que se preocupe de lo importante, que el Estado, no me refiero solamente al Ejecutivo, me refiero a todo el aparato estatal, a todos los órganos del Estado, y reducir tanto órgano que es intrascendente para la vida y el desarrollo de la actividad social, política y económica, y dedicarse a lo fundamental. Si el Estado nos daría seguridad, si el Estado nos daría esa estabilidad, este país podría desarrollar todos los ámbitos del quehacer político y económico y social. En consecuencia, yo creo que la política criminal es obviamente importante porque se refiere al aspecto más determinante y a la razón de existencia del Estado. El Estado tiene que precautelar la vida, la propiedad,
la libertad de sus asociados. Si en eso fracasa y le echamos la culpa a un coronel o a... No, esto es ya solamente un síntoma, un hecho tan determinante, tan odioso, pero no es la causa del problema. Esas son ya las consecuencias, son los síntomas de la descomposición. Porque tenemos que ver al Estado como un recurso y alinear todos los instrumentos para favorecer el bien común, en este caso la seguridad. Y no tenemos que despreciar y repudiar partidos políticos, instituciones inclusive que abogan por estos sectores, que son operadores del crimen organizado, que han llegado con auspicios del crimen organizado. Hoy mismo en las redes sociales, que es un mundo de ilimitadas posibilidades, se ve como bandas enteras ofrecen millones de recursos para determinados sectores políticos que ellos ven que los benefician en la práctica. Así no funciona el Estado, así no debe funcionar el Estado. Y yo me atrevo a decir que si alguien quiere realmente tomar esto en serio, tiene que hacer respetando los esfuerzos que hace este gobierno, que han sido ciertamente muy superiores y han tenido el valor de no ser políticamente correctos en algunos casos o académicamente correctos, pero han tomado la responsabilidad. Pero aún así, creo que todavía las medidas son tibias porque no hay el acompañamiento, porque se privilegian encuentros, se privilegian pactos, que a la final lo que queremos no es un pacto de gobernabilidad, queremos seguridad. Señor presidente, señora ministra, las instituciones deben ser depuradas, y necesitamos líderes que tomen inteligentemente, con sabiduría, con experiencia, que corrijan esta situación, que se le devuelva las armas institucionales, los recursos de disciplina, de justicia, para que las instituciones se autodepuren y se rescate a la sociedad de esta incertidumbre en la que vivimos. General Juan Carlos Rueda, lo grave es de esta penetración que usted ha señalado a todo nivel. Es evidente que en la Policía Nacional, que está aliviando día a día y combatiendo el narcotráfico, Fuerzas Armadas. Hace poco hubo un alto oficial de la Armada en servicio activo que fue detenido. Es decir, aquí hay una penetración a todo nivel. Ahora, ¿cómo operar lo que usted invoca? Instituciones deben ser depuradas. ¿Cómo hacerlo? Mire, otra vez, la policía, las Fuerzas Armadas no son instituciones que están al margen de la realidad que vive el resto de las instituciones. Sí, desde los niveles más altos del Estado, desde los niveles políticos, que deberían reflejar el sumo moral, ético y hasta estético de una sociedad, está tan deteriorado, su imagen está tan venida a menos, y no es un descrédito gratuito. Necesitamos, obviamente, que esto se tome una conciencia social. Si hemos tenido una sociedad en la que instituciones tan valiosas como la comunicación ha sido instrumentada para deformar la comunicación, como es el caso del que usted habla, y esa deformación solo puede venir desde autoridades interesadas en manejar arbitrariamente las cifras. Si vemos que actividades privadas tan nobles como el periodismo han llegado a niveles de descomposición en las que
nos ponen al menos en duda de que esta profesión tan noble se haya desvirtuado. La justicia, que es un pilar fundamental de la estructura, de la confianza pública, de la posibilidad de que se construya toda actividad en base a este principio fundamental y su institucionalidad. Si las instituciones encargadas no tienen esta confianza, porque varios de sus miembros, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, cada vez es más evidente cómo se crean instituciones como el servicio de guardias penitenciarios, que ni todavía terminan de crearse y ya están corroídos hasta la base. ¿Cómo se puede generar esto? Porque estamos reaccionando y hay que devolverle al país una política criminal, una política penal que sea coherente, que entienda la magnitud. Yo, no sé si todavía está el doctor Ramiro García, que a él creo es un penalista de los más reconocidos, que obviamente él cree que las víctimas necesitan estos espacios de respuesta institucional, pero aquí en el país, con estos sistemas constitucionales y penales y procesales, lo que se hace es victimizar institucionalmente a las víctimas, revictimizar. Y los que tienen todos los amparos, todos los recursos a su disposición, todo el tiempo y, desde luego, todos los recursos económicos para enfrentar a la sociedad, son los delincuentes y los políticos. Porque no se puede entender que una política criminal laxa en la que reina las mafias nacionales e internacionales y las mafias políticas no sea con el apoyo y el aval, el desconocimiento o la incompetencia del sector político. Y tiene que comenzarse a hablar claro en este país para enfrentar el problema de una vez. Sí, efectivamente, aquí se demandan políticas de aplicación. Si aquí hay una política criminal y no se implementa, no se desarrolla, no funciona el Consejo de Política Criminal, es complicado. Y depurar, como ha dicho el general Juan Carlos Rueda, es fundamental depurar a las instituciones del país que han sido contaminadas. Quiero agradecer la participación al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, ex director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, y al doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. Muy amables, tanto a Ramiro cuanto a Juan Carlos. Gracias, buenos días, Miguel, buenos días, doctor García. 7:23 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buscando la verdad, tenemos previsto analizar el tema sobre las elecciones próximas y las licencias que deben solicitarse. Invitado el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa ha anunciado una compensación de 180 kilovatios en las planillas